Es una gran responsabilidad estar en este Hospital Pereira Rosell porque no es un hospital, es el hospital de la mujer, es el hospital del niño, es el centro de referencia gineco-obstétrico del país, el centro de referencia neonatal en el país, es el centro de referencia pediátrico del país, o sea, aquí también está la hemato-oncología del país, en pediatría particularmente, o sea, es más allá de un hospital y requiere naturalmente el ingreso diario de mucha cantidad de gente que entra y que sale, y no necesariamente para internarse, entra y sale por múltiples causas porque está la referencia nacional, no solo a nivel universitario, es a nivel salud pública, es la referencia nacional. Entonces, aquí se forman los pediatras, aquí se forman los neonatólogos, se forman los ginecólogos y los obstetras, se forma el personal de enfermería, es el centro donde tenemos la unidad de cuidados intensivos más importante y donde se forman los intensivistas en pediatría, los intensivistas en neonatología y en gineco-obstetricia. Es la referencia indiscutible en el país, de manera que hay mucha cantidad de gente que entra y que sale al hospital para ser atendida y naturalmente tiene un número de ingresos de personas muy importante. Cuando uno lo intenta vincular con el coronavirus, tenemos ciertas cosas relativamente a favor nuestro, a favor hospitalario, y es tanto las mujeres jóvenes, aún las mujeres embarazadas, si bien por su embarazo pueden tener algún factor de riesgo de enfermedad más grave por coronavirus, no se ha descrito hasta ahora particularmente que sea la mujer embarazada particularmente riesgosa. Lo hemos visto, por ejemplo, en otras virosis respiratorias. En el influenza virus, la mujer embarazada es específicamente un factor de riesgo, y por eso cuando hablamos de vacunar siempre decimos hay que vacunar a la mujer cursando el embarazo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la mujer y el niño tienen riesgo, cuando nazca ese niño tienen riesgo de enfermedad más grave. Eso, por suerte, en coronavirus no ocurre. Y por otro lado, si pasamos a la parte de pediatría, los niños en general, si bien pueden tener la enfermedad, pueden ser portadores de la enfermedad, no son la población donde hemos visto enfermedades más graves. En general, el niño tiene una enfermedad que puede ser asintomática o puede ser pausisintomática, o sea, con pocos síntomas, con poca sintomatología, y no genera mayor problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué nos enfrentamos desde un punto de vista hospital de la mujer, hospital pediátrico, hospital neonatal, que tenemos un porcentaje, un número de personas que consultan muy elevado? Y esta es una infección viral que puede ser asintomática. Entonces, ¿es el problema de la persona que ingresa? Puede serlo, pero no parece ser el problema más grave. El problema es que esas personas vienen con otras personas, y nuestro personal de salud es un personal muy altamente capacitado. El personal de enfermería no es un personal, es un personal específicamente que tiene una capacitación en neonatología, en la internación de pediatría, en la internación gineco-obstétrica, en la internación oncológica del Hospital de la Mujer, y eso es un número limitado de personas que hay que tengan esa formación. Entonces, es muy importante proteger al paciente, pero también mantener el servicio asistencial cuidando al personal que asiste a esa cantidad de personas. Y en ese sentido tenemos que recordar justamente, este es un virus que se asocia particularmente con una edad particular de enfermedad, o sea, siempre es más grave en las personas más añosas. Muchas veces el personal de la salud tiene más años, entonces estamos sometiendo a riesgo a todo el personal de la salud solamente por la concurrencia. Eso implica tomar una serie de medidas que son muy vastas, son muy grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que consulta diariamente al Hospital Pereira Rosell. El Hospital Pereira Rosell vienen de todas partes del país como referencia, como último punto, como jugador final donde se va a terminar de definir las cosas en mujeres, específicamente en el gineco-obstétrico, y en pediatría, en toda el área pediátrica.
es el último jugador. No hay posibilidades de no atenderlo. Acá es donde se tiene que atender, porque es el mejor nivel de atención que tenemos en pediatría y en gineco-obstetricia en todo el país. Entonces, no es sencillo, pero se ha logrado tener una dinámica que brinde seguridad al personal, seguridad al usuario, seguridad al acompañante del usuario, simultáneamente cuando ingresa tanto para el Hospital de la Mujer como para el Hospital del Niño. Hace ya un mes que se está trabajando específicamente en que las personas que ingresan, que vienen al hospital para consultar, no tengan el riesgo de infectarse y de enfermarse acá adentro. Y eso es un riesgo que es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar, porque se puede infectar las personas que vienen, pero también pueden las personas que vienen infectar al personal de la salud. Y con el personal de la salud me estoy refiriendo desde la señora que limpia el piso hasta la enfermera que atiende al niño, hasta la administrativa que por primera vez entra en contacto para tomarle los documentos a la persona. Todo ese personal hay que protegerlo y tiene que protegerse esencialmente el usuario. En el caso del pediátrico hay que proteger al niño de que no se agarre una infección porque venga por un traumatismo, por una fractura, por una apendicitis y termine internado por una infección respiratoria. Eso es un fracaso, eso es una cosa que no puede ocurrir. Y entonces hay que ser extremadamente cuidadoso para lograr que haya un sistema que permita la entrada, la consulta y la vuelta a sus casas de las personas cuando son ambulatorios o el ingreso a algún área de todo el hospital y que se mantenga cierto nivel de seguridad en todo el momento, desde el momento que ingresa en la puerta hasta el momento que es dado de alta. Esos son temas centrales. Desde que surge el coronavirus, tanto el ingreso de los pacientes en el Hospital Pilar Rosell esencialmente se da por la puerta de emergencia pediátrica o por la puerta de emergencia del gineco-obstétrico. O sea, de alguna manera ahí se centralizan las vías por las cuales se ingresan los pacientes. Todos los pacientes que ingresan van a terminar pasando para requerir entrar por allí por una parte administrativa y porque algún médico les tiene que hacer la historia y es el que hace la derivación para cada área dentro del hospital. De esa manera tenemos dos centros que son neurálgicos, que es desde donde entran los pacientes desde la calle y después van a ir a algunos de los pisos en el gineco-obstétrico o algunos de los pisos diferentes de acuerdo a la patología que tengan en el pediátrico. Allí se genera una doble circulación inicial que es si tengan o no tengan sintomatología respiratoria. Clásicamente, o hasta lo que hemos aprendido hasta ahora, pero en coronavirus todos los días estamos aprendiendo algo, se define como una enfermedad en principio respiratoria, independientemente de que cada vez se estudia o se analiza más de qué puede agravarse y cómo termina un paciente con coronavirus. Inicialmente es una enfermedad febril respiratoria. De manera que, grosso modo, se establece que todo paciente que tenga enfermedad febril y o respiratoria entra por un área y evitamos el contacto con las personas que ingresan por otra patología que no esté vinculado ni con fiebre ni con nada respiratorio. Eso es en el momento que ingresan, que concurren y que entran desde el exterior, que entran al hospital. Y eso ha sido así establecido tanto en el servicio de emergencia gineco-obstétrico como en el servicio de emergencia pediátrico. Ya eso, se clasifican en esas dos formas. O algo con fiebre o algo respiratorio o no eso. Si un niño viene por una fractura de brazo, bueno, ese niño ya, y no tenía nada respiratorio, entra en un área que ya normalmente no está ingresando gente con patología respiratoria, porque ya solamente el hecho que esperaran en una sala de espera el niño con fiebre, como era hasta hace un mes, vamos a entender, hasta hace un mes en la sala de espera estaba el niño con fiebre y el niño fracturado, y después entraban y se distribuían, pero bueno, ese mínimo contacto que podía tener en la sala de espera se ha eliminado de manera que ya no hay contacto. Ingresan por un área lo respiratorio o febril, por otro lado lo que no lo es así. Y eso mismo se está haciendo en la emergencia de gineco-obstetricia.
Viene una señora para un parto, va para un área. Viene una señora con un parto, pero que además tiene fiebre, va para otra área. ¿Está claro eso? Eso es fundamental para evitar que esas primeras horas de espera no se infecte la gente. Y de ahí hay dos posibilidades, tanto en pediatría como en ginecobstetricia. Va a ser vista por los médicos, que están protegidos adecuadamente. Se han hecho innumerables cursos para ver cómo se tiene que proteger tanto la enfermería como el personal médico, como el personal de la limpieza, en cuanto a voy a enfrentarme a una paciente que potencialmente puede estar infectado con coronavirus, me protejo con lo que se llama equipamiento de protección personal, llamamos EPP, equipamiento de protección personal, para evitar que el personal se enferme. A partir de ese momento se clasifica a la paciente y se decide si esa persona va a ingresar al hospital, tiene que quedar en el hospital. Supongamos una señora viene y está en trabajo de parto, tiene que quedar en el hospital, o esa persona es revisada, es evaluada por el médico, ginecólogo, por el obstetra, puede volver a su casa. Entonces son dos caminos distintos. ¿Cuál es la idea? En pediatría pasa lo mismo. El niño ingresa, viene por una fractura, hay que dejarlo internado porque hay que hacerle una tomografía, hay que hacerle un estudio y hay que ponerle un yeso, etcétera. Eso va a demorar 12, 24 horas más porque requiere una intervención quirúrgica, viene por una apendicitis. Es un niño que no tiene sintomatología respiratoria, va a tener que ingresar, o es un niño con patología respiratoria, y esto es lo que más vemos cuando empezamos los meses fríos del año. Ese niño ya tiene patología respiratoria, ya tiene que ser evaluado como un niño más también potencialmente infectado. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros y que vamos a poner en funcionamiento a partir seguramente ya de la semana que viene? La disponibilidad de estudiar todo niño o toda madre o toda paciente mujer que ingresa al hospital gineco-obstétrico o niño que ingresa al hospital pediátrico, en el momento que se decide su ingreso, se estudia si es portador o no de infección por el SARS-CoV-2, o sea, el virus que genera la enfermedad COVID-19. ¿Cuál es el punto? Tanto las mujeres jóvenes, relativamente sanas, que vienen a tener su hijo, como los niños que puedan venir por una apendicitis o por una fisura o por una alteración, una convulsión o lo que fuera, pueden ser portadores asintomáticos del virus, y nosotros, por no tener sintomatología claramente orientadora, lo clasificamos como no infección respiratoria. Eso tiene siempre un riesgo. Tiene riesgo quizás más para la parte gineco-obstétrica de las mujeres en edad de tener hijos, que son señoras que vienen entre 20 y 40 años a tener sus hijos, pueden ser asintomáticas y no tener ningún síntoma, y por no tener síntomas ingresan dentro de los pacientes que no corresponde. Nosotros, con el objetivo de generar seguridad en el usuario, seguridad en la señora que ingresa para tener su hijo, pero también en el acompañante que está con esa señora. Seguridad en el niño y en el acompañante del niño, aunque no tenga sintomatología respiratoria, si va a ingresar al hospital, ingresa con un estudio de virus realizado en su hisopado nasofaringeo. Sistemáticamente y exclusivamente a los pacientes que ingresan al hospital, y con un fin exclusivamente asistencial, no con un fin epidemiológico. Yo no quiero saber los niños, quiero que todo niño que ingrese yo lo defino como portador del coronavirus o no es portador del coronavirus, tenga o no tenga síntomas. Si tiene síntomas, queda fuera de discusión. No solamente le voy a buscar el coronavirus en su aparato respiratorio, le voy a buscar los virus respiratorios que se asocian con enfermedad viral. Le voy a buscar influenza virus, BRS, adenovirus, parainfluenza, que son los virus que normalmente estudiamos en los niños cuando ingresan al hospital por una infección respiratoria. Pero acá agrego sistemáticamente el coronavirus. Y ese estudio, que lo voy a tener en un lapso, el resultado de unas 6 horas, un poco de acuerdo a la hora que se haga. Si llega a las 10 de la noche, no se va a hacer a las 10 de la noche, se va a hacer a las 9 de la mañana el estudio. Yo en relativamente pocas horas, yo ya voy a tener clasificados los niños que ingresan
con o sin coronavirus, independientemente de que tengan o no tengan fiebre y sintomatología respiratoria. Y en las mujeres que ingresan, que pueden ingresar por un parto, pero que pueden ingresar por otras razones o por razones hemato-oncológicas o oncológicas, específicamente en el Hospital de la Mujer pueden ingresar por razones oncológicas, todas van a ser evaluadas en el momento. ¿Eso qué me brinda a mí? Seguridad en el diagnóstico. Tengo un laboratorio de biología molecular en el hospital con objetivo exclusivamente asistencial que va a hacer diariamente y me va a reportar el resultado diariamente. Yo no tengo que trasladar la muestra del hospital pediátrico o Pereira Rosell o obstétrico a otro sitio y que después venga el resultado. Yo lo tengo internamente, resuelvo en pocas horas si es positivo o si es negativo y me cambia fundamentalmente el manejo que yo tengo una vez que ese paciente ingresa, porque ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? La base de internación hoy en día en el mundo, la base para el manejo de los pacientes con coronavirus son dos puntos centrales. Uno es diagnóstico y otro es equipamiento de protección personal. Y lo que es problemático en el mundo es problemático también para nosotros, para los centros públicos como para todos los centros privados, es lograr tener un equipamiento de protección personal que es caro, es difícil de ponérselo, es difícil de sacárselo, requiere un curso para saber cómo me pongo y cómo me saco el equipamiento de protección personal y es molesto para las personas trabajar. Entonces, si yo ingreso un niño que viene con un impétigo y hay que ingresarlo porque tiene un impétigo muy extenso, lo más probable es que no tenga un coronavirus, pero yo no tengo certeza de que no lo tiene. Todo niño que ingresa, en principio, para el personal de salud, si no lo sabemos, debería ser evaluado y tratado y manejado como un niño potencialmente con coronavirus. Pero si yo dentro de las primeras 6, 8 horas de que ingrese ese niño descarto o confirmo el coronavirus, entonces si se confirma, ahí sí voy a utilizarlo una internación individual, una internación con todo el equipamiento de protección personal, todo el tiempo que sea necesario y cada vez que lo tenga que ver. Pero si se descarta la infección con una buena técnica de biología molecular, donde yo hago un real-time PCR que descarta la enfermedad, si bien ningún estudio descarta 100% las enfermedades, porque todos tienen su sensibilidad diferente, pero yo tengo cierta seguridad en el manejo de ese niño, no tengo que equiparme con todo el equipamiento de protección personal cada vez que en cada turno la enfermería tiene que ir a ver a ese niño. Entonces, lo que estoy, digamos, de alguna manera prodigando que alguien puede pensar de más, a un niño con impétigo le estuve buscando el coronavirus, parece que no tiene mucho raciocinio. No, es mucho más razonable porque yo a ese niño evito usar 6 o 8 equipos de protección personal diarios. ¿Por qué? Porque ya descarté la infección. Creo que eso es el punto más central, ahorra dinero porque gasto menos equipo de protección personal y eleva potencialmente la seguridad con la cual nosotros manejamos ese niño, el personal maneja ese niño, le genera tranquilidad al personal que está atendiendo al niño, porque genera mucha angustia diariamente cada vez que vamos a ver un niño tener que hacerle todo el estudio, ponerse todo el equipamiento y tener miedo si me saqué bien los guantes, me los puse bien, todo ese tipo de cosas. Yo las bypaseo. ¿Por qué? Porque cuando hay que ponerlo es porque tengo un niño positivo o una madre positiva. En el resto no hay que ponerlo porque ya tengo el paciente estudiado, la madre estudiada, se descartó que tuviera la enfermedad y nos podemos manejar con cierta tranquilidad. Eso va a redundar en una seguridad muy importante para el personal de la salud, para enfermería, para limpieza, para todo ese tipo de cosas y para la propia familia. La señora que está internada con su recién nacido ya sabemos que no lo tiene, pero cuando uno evalúa la bibliografía, recientemente han salido estudios que mostrando específicamente para mujeres que concurrían para tener hijos, se hizo sistemáticamente el estudio del virus en hisopado nasofaringeo y se encontró que 85-86% eran negativas, no tenían, pero había un 13% y 13%
créanme que es una cifra muy importante, de mujeres totalmente asintomáticas, que no tenían ni fiebre, ni moco, ni dolor de garganta, ni alteraciones del gusto, ni del olor, ni nada, y eran positivas. O sea que en esas personas que hubieran ingresado con diagnóstico de no es problema para virus respiratorio, para COVID, hubieran contaminado a todo el personal y eso hubiera generado problemas. Solamente 2%, 2 a 3% de las personas, de las madres que fueron a tener sus hijos y tenían síntomas de fiebre respiratorio, tuvieron el COVID, tuvieron el virus. En cambio, predominó claramente las madres que eran asintomáticas y que tenían virus en su aparato respiratorio. Eso nadie lo hubiera sospechado y hubiera generado un problema hospitalario. Para prevenir ese problema es que nosotros estamos planteando esto, con la claridad de que es con fines diagnósticos y asistenciales, no epidemiológicos, solamente para los usuarios. Si yo tengo sospecha de infección, no me voy a hacer en el laboratorio de biología molecular del hospital el estudio, me voy a hacer cargo con mi prestador de salud. No es para mí ese estudio, no es para la enfermera y no es para los contactos que hayan estado en la vuelta. Es exclusivamente para los niños que ingresan al hospital o para las madres o las señoras que ingresan al hospital de la mujer. Exclusivamente, tampoco es para los pacientes que consultan en la puerta y después van a referirse a su domicilio cuando no hay razón por la cual ingresan. Si se tiene que hacer el estudio, que se lo puede hacer, va a hacerse cargo el RAP o las instituciones que correspondan, como es hasta ahora. Pero los pacientes que ingresan, por definición se hace el estudio y eso nos brinda un mayor nivel de seguridad que creo que en el Uruguay o en nuestros hospitales no lo tenemos, y me parece que puede ser realmente una herramienta maravillosa para brindar seguridad al personal, al usuario, a la familia del usuario, a los médicos y, bueno, generar esa tranquilidad de que todos hemos sido estudiados, todos los pacientes que ingresaron han sido estudiados por las mejores técnicas disponibles en el país.